Hermanos y amigos, muy buenos días. Nuevamente tenemos la oportunidad en este día del Señor de volver nuestra mirada a las Escrituras, contemplar un poco la revelación que Dios nos hace de sí mismo en su palabra. Y hoy entonces quiero saludar a cada uno, invitándole a que antes de cualquier cosa, iniciemos entonces invocando el nombre de nuestro Dios en oración. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo de estudio bíblico para que sea de buen provecho para nuestras almas. Oremos. Padre, Señor bueno, queremos darte gracias esta mañana por todas las cosas que tú nos has preparado para tu día, sabiendo, oh Dios, que tú eres bueno más allá de lo que realmente merecemos, Padre. Te pedimos perdón, suplicamos perdona nuestra falta, nuestra debilidad, nuestra continua necedad, el querer andar en nuestros caminos, nuestros propósitos, nuestros deseos, el no satisfacer plenamente las demandas de tu ley moral, de tus mandamientos. Padre, te rogamos, perdónanos por no caminar de manera recta delante de ti, como es debido, como tú lo mereces. Señor, gracias por Jesucristo. Te rogamos ser hallados en Cristo nuevamente, pidiéndote perdón por toda nuestra ofensa, oh Dios, que es mucha delante de ti. En esta mañana, en esta hora, en tu día, suplicamos tu bendición. Guíanos a través de este estudio, enriquece nuestros corazones. Quieras tú eh, aclarar más y más la revelación tuya, Señor, en tu palabra, en nuestros corazones y que esto nos convierta más y más a ti. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Bendice este tiempo de estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos amigos, volvemos entonces a nuestro tema. Recordamos que ya hemos avanzado un poco en un nuevo atributo dentro de la categoría de los atributos morales del ser de Dios. Estamos en un quinto atributo de esta categoría que se llama la santidad de Dios. Y vale repetir nuevamente la definición a la que hemos llegado. Es el primer punto que trabajamos, dimos un análisis, tomamos varios puntos de vista de diferentes autores y llegamos a la siguiente definición, y es que la santidad de Dios es la perfección absoluta del ser divino que lo separa y lo hace totalmente incomparable, exclusivo, sagrado, apartado y moralmente perfecto, excelente, inmaculado, apartado de todo mal. Así que la santidad abarca en su definición dos aspectos. El aspecto del ser de Dios en cuanto a su atributo de santidad y el aspecto moral del ser de Dios. La santidad en cuanto a la esencia y naturaleza del ser divino y la santidad desde el punto de vista ético del carácter moral de Dios. Muy bien, entonces la perfección absoluta de Dios, que lo separa y lo hace exclusivo, incomparable, y esa perfección también lo hace moralmente apartado de todo mal. Muy bien, a la luz de esto hemos hablado en el segundo punto de la naturaleza de la santidad de Dios. Es importante ver en cada atributo, como lo hemos hecho, las características, las cualidades en un poco más de detalle para comprender mejor lo que estamos diciendo en la definición, comprender mejor lo que es
el atributo de la santidad en este caso. Y acerca de la naturaleza del atributo de Dios, de la santidad de Dios, perdón, lo primero que hemos dicho es que Dios es absolutamente distinto de toda su creación, que la santidad tiene, tiene ese énfasis, que Dios está aparte, que Dios es distinto, que Dios es diferente, que Dios es separado, que Dios es único, incomparable, distinto de toda su creación. Así que hemos hablado lo importante que es saber que Dios, por causa de ese atributo, especialmente ese atributo apunta a ver a Dios en toda la supremacía, en toda la perfección, en toda la majestad de su ser. Tanto que dijimos que la santidad es su gloria. Gloria y santidad corren paralelamente. Santificar a Dios es glorificar a Dios. Lo dijimos también en nuestro estudio. Así que la excelencia del ser de Dios, la supremacía del ser de Dios, la majestad del ser de Dios, la perfección del ser de Dios es única, lo hace totalmente distinto, diferente. De lejos Dios es en su ser totalmente aparte, distinto, diferente, exclusivo. Así que Dios en verdad es un Dios de infinita gloria, de infinita majestad. Por lo tanto, Él se llama santo en ese sentido. Recuerden, la palabra santo significa apartado, cortado. Dios es el único que existe en sí mismo, nada puede compararse con Él. Hay una brecha, dijimos, hay una distancia enorme en cuanto al ser de Dios. Y nosotros, como criaturas, en toda su gloria, en toda su excelencia, su perfección, comparada con nosotros, hay una gran diferencia. Bien, esa distancia inagotable entre el ser de Dios y cualquier criatura, por exaltada que fuera, es lo que estamos enfatizando con este aspecto de la naturaleza de este atributo. Este atributo hacia Dios totalmente distinto y diferente. ¿A quién me compararéis? Dice el Señor. Bueno, lo segundo, lo segundo que dejamos para hoy, para esta mañana, es en cuanto a su naturaleza, es que no solamente en cuanto a su ser, Dios es distinto y apartado de toda su creación, sino que también Dios, esa es la segunda característica o el segundo punto de la naturaleza de la santidad de Dios. Y hemos dicho que Dios es moralmente aparte y distinto de todo. Es moralmente aparte y distinto de todo. Aquí estamos entonces haciendo un énfasis en cuanto a el aspecto ético, el aspecto moral de la santidad. Recuerde que hay dos aspectos que abarca la santidad. Déjame repetirlo para familiarizarnos más con el punto, con el atributo, en lo que tiene que ver con su ser, ¿cierto? Lo que es su ser, su gloria, su majestad, su perfección, la esencia, la naturaleza de su ser. Entonces, en cuanto a su ser, Dios es santo, es perfecto, es totalmente superior, supremo, distinto. Pero también moralmente, en cuanto a su ser, moralmente, Él es todo eso. Él es excelso, Él es majestuoso, glorioso moralmente hablando. Hay una supremacía moral de Dios. Entonces, importante que ahora abordemos la santidad referida a su ética. Dios es santo en el sentido moral. Dios es apartado. Apartado en todo sentido.
moralmente, apartado de cualquier otro ser, porque moralmente no hay otro como Él. Solo Él es Dios, solo Él es moralmente supremo, majestuoso, excelso, impoluto, esa parte. Y por el otro lado, Él es apartado de todo pecado, de todo mal. Todo eso está incluido en este aspecto moral de la santidad. Así como hemos afirmado entonces que Dios es apartado de cualquier otro ser por causa de la naturaleza y la gloria de su ser. De la misma manera, solo Él moralmente es santo. Él es el único santo. Solo Dios es santo. Y recordemos que todos los atributos son Dios. Así que Dios no tiene santidad, sino que Dios es santo. Así como hemos dicho que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Todo lo que hay en Dios es Dios. Entonces, Dios es amor. Dios es santo. Y Él es el único santo. Él es el verdadero santo en este sentido moral. No hay otro. Totalmente santo. Moralmente distinto, moralmente apartado de todo mal. Él, Dios, es el único moralmente supremo, moralmente excelso, moralmente perfecto, moralmente puro, moralmente inmaculado. Solo Dios es santo. En Él se encuentra la plenitud de la excelencia moral. Vamos a ir mirando algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender un poco mejor este atributo. Así que vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a Primera de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 1 y el versículo 5. Yo le espero unos segundos para que usted encuentre el texto. Bien, leo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dice Primera de Juan 1:5. Así que Dios es luz. En él no hay manchas, en él no hay contaminación. Moralmente, él, en él no hay ningún tipo de sombra de maldad, de sombra de pecado. Él es luz totalmente pura en el sentido moral. Su excelencia es infinita. Eso es importante remarcarlo. En este aspecto ese aspecto ético de la santidad. Él es totalmente luz, no hay sombra de maldad, no hay sombra de defecto en su moral, de pecado, nada. Él es luz. Miremos el texto. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él, no hay ninguna, permítame remarcarlo, no hay ningún defecto, ni siquiera la menor sombra de maldad ética o moral en Dios. Por eso Dios es santo. Él es el único santo en todo el universo. Permítame aquí entonces entrar a precisar algo respecto a este aspecto ético de la santidad. Y es que Dios, por ser santo, no puede ser algo distinto y diferente a ser santo. Dios dejaría de ser Dios si deja de ser santo. ¿Por qué? Porque
para ser Dios o por ser Dios mejor. Él debe ser santo. Su naturaleza, su sustancia es santo. Así que, en este sentido, es que la tradición cristiana ha hecho énfasis en este atributo, en este sentido moral o en este sentido ético del carácter de Dios. Él es esencialmente santo, Él es luz. No hay sombra, otra vez, de maldad o de pecado. La santidad, en este sentido, es vista como una virtud, esa perfección moral de la naturaleza de Dios. Es un atributo, es una virtud ética. Así que la santidad en ese aspecto ético enfatiza la total pureza moral de Dios, la ausencia total de cualquier defecto, insisto, de cualquier sombra de mal moral en el ser de Dios. Eso es lo que se enfatiza en este aspecto de la santidad ética y que Dios, en consecuencia, es santo en sí mismo, moralmente hablando, y por eso Él rechaza toda impureza moral. Él está en oposición a toda impureza moral, por más mínima que sea. Él tiene ojos, dice la escritura, santos. No puede ni siquiera mirar y contemplar el mal. No puede mirar la iniquidad en el sentido de que no puede complacerla, no puede complacerse mejor con, con la más mínima sombra de maldad. En ese sentido, Dios no puede ver el mal. Eso es lo que está en el profeta menor. Vamos a Habacuc capítulo 1. Te invito a que vaya a su Biblia. Yo voy buscando en Habacuc capítulo 1 y vamos a ver el versículo 12 y el versículo 13. Habacuc 1, 12 y 13. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Santo. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Verso 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces note la frase, la primera parte nos interesa del verso 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no se complace en lo más mínimo. Cuando el salmista dice, si hubiera yo mirado a la iniquidad, es decir, el complacernos con la iniquidad, con el pecado. Así que Dios es totalmente santo, es totalmente puro moralmente, así que en ese orden de ideas se enfatiza la ética del ser de Dios. Él es moralmente puro en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, la naturaleza del ser de Dios es santa. Es decir, que Dios no puede ser, déjeme insistir en eso, no puede ser otra cosa que ser santo por naturaleza. Así como no podemos despojar de peso al plomo, ni podemos hacer que el sol irradie oscuridad, Dios no puede ser otra cosa que santo
moralmente hablando y pues también en el sentido de su ser, como lo veíamos anteriormente. Así que Dios por naturaleza es santo. Él no puede despojarse de su santidad. Por ser Dios es santo. Por ser santo es Dios. Así que si lo despojáramos de su santidad no sería Dios. Dios siempre es y será santo. Vamos a un salmo, el Salmo 5, verso 4. Vaya por favor a las Escrituras. Salmo capítulo 5 y el versículo 4. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Así que Dios no se complace en la maldad porque Él por naturaleza es santo, es puro moralmente hablando. En este sentido ético de la santidad de Dios en la que estamos ahora tratando, es importante notar que Dios es santo por necesidad. Y cuando hablamos de su necesidad, de que Dios es santo moralmente por necesidad, lo, lo, lo afirmamos con base en que Dios es santo, la naturaleza de Dios es santa, y en consecuencia, como lo dijimos, Dios no puede dejar de ser santo. Así que Él necesariamente es santo. Dios ejerce su santidad necesariamente, no libremente. Permítame hacer allí una claridad o una precisión. Cuando hablamos de que Dios es santo necesariamente, es porque Dios no puede ser otra cosa que santo. Siempre es, Dios siempre es y será santo. Así que necesariamente Dios siempre va a ejercer su santidad. Si quisiéramos ilustrarlo, es como decir que el agua en su estado líquido necesariamente moja, ¿sí? O el fuego necesariamente quema. Si no quemara, no sería fuego. Así que, en el mismo orden de ideas, Dios, por ser Dios, es santo. Por ser santo, es Dios. Así que Dios, por necesidad, siempre expresa, ejerce su santidad. Y esto nos lleva a contemplar algo importante, y es que Dios no ejerce libremente su santidad, sino necesariamente. Y aquí lo que debemos tener muy en cuenta, querido hermano, querido amigo, es que si decimos que Dios no puede libremente ser santo, es porque estamos afirmando que Dios no puede elegir ser santo algunas veces y no ser santo otras. Para ilustrarlo en alguna medida, si tomamos el atributo de la paciencia, como lo hemos visto, la paciencia, recuerde, puede hacerse a un lado para dar paso a la justicia, ¿de acuerdo? Y ya no ejerce más paciencia con ese sujeto. Pero para el caso de la santidad, no. ¿Por qué? Porque si decimos, si no afirmamos que Dios no es libre para ejercer perdón, que Dios es libre, si afirmamos que Dios es libre para ejercer su santidad, significa que Él puede
ser santo algunas veces y otras veces no ser santo. Otro ejemplo, la misericordia. Recuerde que en Romanos capítulo 9 dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Así que note que para el caso de la santidad, no es que Dios un día quiere ser santo y otro día no quiere ser santo, o un día Dios ejerce santidad y otro día no. Es en ese sentido que decimos que Dios no ejerce libremente su santidad. Así que, por ser Dios esencialmente santo, en su esencia, en su sustancia, en su ser, su naturaleza, santa, en todo el sentido de la palabra, Él es aparte también y diferente a toda criatura, porque no hay ninguna otra criatura que por naturaleza sea santa. Ve que su esencia sea santa, que sea santo en sí mismo. No, las otras criaturas, como veremos, tienen su santidad recibida. En este caso, todas las demás criaturas reciben su santidad de Dios, pero Dios es santo en sí mismo. Vamos a mirar otro texto. Vamos a Job capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. Job capítulo 4, versos 17 y 18. Vayamos a ese texto. Mire lo que Job nos recuerda aquí. En este texto lo que nos recuerda acerca de la santidad de Dios. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Así que toda criatura recibe la santidad, es de su creador. No es por naturaleza. Recuerde que Dios tiene su ser en sí mismo y en sí mismo Él es santo. He aquí en sus siervos, verso 18 de Job, he aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. A sus ángeles no son perfectos en santidad. Hay una sombra en ellos y de eso hablaremos después. Dios, Dios en cualquier criatura, por perfecta que haya sido creada, carece, carece de la santidad en su ser, en su esencia, en su naturaleza. Pero Dios sí la tiene. Y eso también lo hace distinto, lo hace diferente a cualquier otro ser. Hablemos de los ángeles, por ejemplo, para ampliar más este concepto. En el sentido ético, los ángeles en su presencia son defectuosos. Dios haya en ellos una necedad, o Dios hayan hecho en ellos una imperfección, un defecto. Y esto por causa de que Dios es supremo, excelente en santidad. Aunque Dios quiso, según su diseño, coronar a los ángeles con una santidad especial, por decirlo de alguna manera, una santidad, llamemos mayúscula, importante, y algunos Dios quiso dejarlos en ese estado de santidad y sin mancha alguna, al punto que están alrededor de su trono. Sin embargo, por muy ilustre que sea cualquier célica criatura, es indigna delante de Dios.
es indigna de aparecer ante el trono de un Dios santo, el único santo. Su santidad, la santidad de Dios, hace que cualquier otra santidad de cualquier otra de sus criaturas, por más encumbrada que sea, palidezca. En este caso, hablando de los ángeles más dotados de más excelsa santidad, esa santidad se oscurece, palidece en la presencia de Dios. Comparada con la santidad moral de Dios, toda criatura es tan distante, tan diferente, y es como si usted y yo comparamos la luz que emite en la noche una cigarra en la oscuridad, comparar ese destello con el resplandor del sol. No hay ninguna comparación, hay una distancia enorme, al punto que si el sol sale mientras la cigarra da su destello, ese destello desaparece. ¿Me hago entender? Se vuelve nada, comparado pues con la luz, con el brillo solar. Así que toda la claridad, toda la intensidad que emite la luz del sol opaca la chispa de luz de esa criatura, de esa pequeña criatura. Asimismo, podemos nosotros ilustrar la gran distancia que hay entre el mayor de los ángeles en santidad que está alrededor del trono de Dios y la santidad gloriosa de Dios mismo, porque Dios es 3 veces santo y Él es santo por naturaleza, mientras que los ángeles no son santos por naturaleza, sino porque Dios les facultó de santidad, les proporcionó esa santidad cuando los creó. Mire 1 Timoteo capítulo 6 versículo 16. 1 Timoteo 6, 16. Vamos a ese texto. 1 Timoteo 6, 16. Leo el 15, dice, la cual, el verso 15 de 1 Timoteo 6, la cual a su tiempo mostrará la aparición del Señor Jesús, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. De todo lo que dice de Dios, bienaventurado y solo, soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Recuerda que cuando leíamos en Primera de Juan, dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Él es luz y es luz pura, luz inaccesible. ¿Quién puede alcanzar la intensidad de esa santidad de Dios, de esa santidad moral de la que estamos hablando? ¿Quién puede alcanzar esa supremacía de la santidad de Dios? ¿Quién puede alcanzar esa majestad, esa perfección, esa excelencia, esa pureza de la santidad moral de Dios? ¿Quién la puede alcanzar? Es tan excelsa que las criaturas angélicas, las que veíamos en Isaías capítulo 6, recuerda, que están ahí alrededor del trono, que son inmortales, cubren sus ojos, no pueden resistir ni siquiera mirar la luz inaccesible
de la santidad de Dios. Aún en los seres más santos que nunca pecaron, aún en ellos se puede hallar una falta, se puede hallar un defecto moral. Note lo que estoy diciendo, aún en los seres más santos, los que nunca han pecado, los que se encuentran alrededor del trono, se puede hallar una falta moral, una falta de excelencia moral, de supremacía, de perfección moral en su ser. Hay una sombra en la santidad de esos seres. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo así, pastor? Si son perfectamente santos, si nunca han pecado, pero aún en ellos, recuerda, dice Job, Dios encuentra un defecto. Y es que la santidad moral en estos seres, de los que estamos hablando, se encuentra una sombra, pues esa santidad no es infinita ni eterna. Note qué interesante, porque el único infinito y eterno es Dios. El único que tiene santidad infinita y eterna es Dios. Así que esos seres, por más excelsos que sean en santidad, tienen una santidad limitada. Por eso la luz inaccesible de Dios los hace palidecer, su santidad desaparece prácticamente frente a la santidad de Dios. Recuerda la ilustración de la luciérnaga frente a la luz del sol. La luz que emite la luciérnaga desaparece con el brillo solar. Asimismo, frente a la luz y el brillo de la santidad moral de Dios, desaparece, palidece la santidad de estos seres angélicos. Es una santidad limitada. Y esa es una sombra que se configura en un defecto. Y esto hace que el único santo, santo, santo sea Dios, diferente, aparte, no hay otro. Recuerda lo que afirma Éxodo 15:11. Vamos a recordarlo. Éxodo, vamos al Pentateuco, Éxodo, el capítulo 15 y el versículo 11. Leo, ¿quién como tú? No hay otro. Él es sin igual, incomparable, el único, solamente Él es santo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Magna santidad, eterna, infinita. Nadie, ningún ser, ninguna criatura, toda criatura santa palidece ante la santidad de Dios. Perfección, supremacía, excelencia, pureza inmaculada en todo el ser de Dios, en todos sus atributos. Son maneras como la santidad de Dios glorifica, lo glorifica, recuerda, gloria y santidad corren paralelas
Así que Dios se glorifica a sí mismo en su santidad. La santidad es su gloria. Por causa de su santidad, Él no puede o Él no ama nada, nada que sea malo, nada en lo que haya sombra de maldad. Así que esto obliga, por decirlo con palabras humanas, a que Dios se ame a sí mismo. Él solo pueda amarse a sí mismo con amor infinito y así se conserva infinitamente santo, que Dios no puede ver el mal. Él se ama a sí mismo. Su santidad es su gloria. Su santidad lo glorifica a sí mismo. Qué gran misterio este. Gran Dios tenemos. Así que en el ámbito moral, en este sentido ético de la santidad que estamos hablando, en este punto, se debe remarcar la separación y supremacía de Dios en comparación a cualquier otro ser. Un profesor de teología y pastor también que ha estado con nosotros, autor de muchos libros, él dice lo siguiente acerca de cómo la santidad ética y moral de Dios lo separa totalmente de cualquier otra criatura. Él dice lo siguiente. Él cuando se refiere a la santidad de Dios lo habla en términos de su suprema separación, su suprema separación, su dedicación total a su propia gloria, su eternidad inmaculada, su pureza moral incontaminada, su supremacía moral, su perfección moral infinita. Todo eso hace que Dios sea exaltado sobre todas sus criaturas, por encima de todas ellas, y su absoluta impecabilidad lo separa y lo pone vehementemente contra todo pecado. Aquí entonces se está enfatizando, ahí llega el comentario que quiero hacer de este hermano. Eso está enfatizando cómo la santidad moral de Dios lo hace distinto, lo separa, lo aparta, lo hace único, lo hace solo, porque Él solo es Dios. No hay otro Dios, así que Él es el único santo. Y su santidad es infinita, absoluta, perfecta, suprema, incontaminada, totalmente impoluta, sin la más mínima sombra o defecto. Así que Dios está aparte en santidad. Y recordemos, ninguna criatura es esencialmente santa. Ninguna criatura es sustancialmente santa, es decir, que en su naturaleza no es santa. Mientras que la esencia y la naturaleza de Dios son santas. En Dios la santidad no es una cualidad, no es algo que se le añade al ser de Dios, ¿lo recuerda? No, Él no tiene santidad, Él es santo. Y no hay ninguna criatura que sea así, no hay ninguna criatura que sea santa, sino que todas las criaturas tienen la santidad como una cualidad. Volvemos a recordar que Dios, su creador, les ha provisto. Si al hombre le quitamos esa cualidad, sigue siendo hombre. El hombre pecador
o el hombre deja de ser hombre por ser pecador. No, sigue siendo hombre. Al quitarle esa cualidad, si le quitamos al hombre la razón, sigue siendo hombre. Cuando un hombre pierde la razón, sigue siendo un hombre. Sin embargo, si Dios se despoja de la santidad, no sería Dios. Así que toda criatura es santa porque Dios la ha hecho así, porque Dios le ha participado de esa santidad, le ha dotado con esa cualidad. Pero eso lleva a que toda criatura esté expuesta, así nunca suceda, pero toda criatura está expuesta, como las criaturas angélicas de las que hablábamos alrededor del trono, esas criaturas están expuestas a perder su santidad. Si Dios quisiera, les quita su santidad. Es más, si Dios quiere, les quita su ser y desaparecen y se extinguen por completo. ¿Es así o no es así? Porque todo su ser es prestado en un sentido. Porque todo su ser ha sido recibido de, de- del Creador, de Dios. Y así como lo han recibido, se le puede quitar. El punto es que la santidad en cualquier criatura moral, otra vez, por más especial que sea, esa santidad se le puede quitar. Esa santidad, así como se le da, se le puede quitar. Así como los ángeles que cayeron, recuerden, perdieron su santidad, su cualidad de santidad con que se les dotó inicialmente se perdió. Así que en Dios no ocurre eso porque Dios es santo, su ser es santo, su sustancia, su esencia, su naturaleza es santa. Miremos Apocalipsis 15:4, por favor. Apocalipsis 15:4. Recordemos ese texto. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Esa parte, solo Él es santo. Y volvemos a hablar de cuán distante, cuán único es Dios. Y no debemos perder de vista ese aspecto. Estamos hablando en el sentido moral. Dios, Él es el único. ¿Quién no te temerá, oh Jehová? Solo tú eres santo. Y la santidad es una cualidad, vuelvo a repetir, que se puede quitar de una criatura, pero no es separable de Dios. Miremos otro texto, Santiago capítulo 1, versículo 17. Vamos al Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1 y el versículo 17. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Ya lo encontró, hermano? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que la santidad de Dios no cambia, no se disminuye, no se aumenta, no se le puede quitar porque no es una cualidad, es parte de su esencia, o mejor, es su esencia, es su naturaleza. Parte porque Dios no tiene partes, entonces es su esencia. Todo lo que hay en Dios, todo lo que hay en Dios es Dios. Su santidad es Dios, Dios es santo. Así que en Él no hay sombra de variación. Su santidad en este caso no es posible. Él es el Padre de las luces, el que habita en luz inaccesible, lo recuerda. La más excelsa de todas las criaturas que podamos imaginar,
la más perfecta, inmaculada, moralmente, en el sentido moral, se le puede despojar de todo el esplendor moral y ser reducida a nada y dejar de ser lo que era antes. Cualquier criatura, por encumbrada que haya sido creada, como el mismo sol, el astro rey, a él se le despojará de su brillo. Él lo está perdiendo. Él pierde su brillo. Y un día toda su energía nuclear se agotará. Y ese día, cuando ocurra esto, el sol ya dejará de ser sol y se convertirá en una estrella enana, una estrella blanca enana, así se denomina técnicamente. Igualmente toda criatura puede despojarse, se le puede despojar de todo su esplendor y reducirse a nada, pero Dios no. La santidad moral del Creador no puede ser disminuida, oscurecida, ensombrecida en ningún sentido. Recordemos 1 Timoteo 1:17 que nos ayuda a pensar en esto. 1 Timoteo 1:17. Dice, al Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Él es el único que tiene inmortalidad. Y esa inmortalidad precisamente tiene que ver con que Él no cambia, Él es inmutable. Esta perfección, esta supremacía, excelencia inmaculada del moral de Dios, lo hace único, lo hace totalmente aparte, distinto, de lejos. Es diferente a cualquier otro ser moralmente, éticamente. Eso es lo que queremos también decir con la santidad de Dios. Entonces queremos decir que Él en cuanto a su ser es moralmente, perdón, en cuanto a su ser, en su naturaleza, su perfección, su supremacía en cuanto a su ser es totalmente apartado, único, distinto, pero también en su sentido moral, que es lo que vimos hoy, en esta mañana, Él es totalmente aparte, totalmente único. Así que vamos a dejar ahí nuestro análisis de la naturaleza de la santidad de Dios. Vamos a tratar de digerir todas estas cosas que hemos meditado y Dios mediante continuamos en la próxima oportunidad. Hermanos y amigos, gracias por su atención. Que el Señor les ayude, les bendiga y que hoy en este día del Señor podamos seguir disfrutando más y más de las bendiciones que el Señor ha encerrado en este día santo y bendito. Hasta pronto, hermanos. Dios los bendiga.